que con el choque es pase para Ricky Sánchez. Le queda 8. El juego igualado a 79. ¡Vamos, Venezuela! ¡Vamos! ¡Tonta! ¡Entre dos! Sigue Lamont, va para adentro. ¡Para! ¡Leva! ¡Tremenda la volcada! ¡Vale! ¡Contra, vale! Te está mirando tú, la del vestidito tú, la de activa actitud. Yo sé que te gusta el Muy buenas tardes, un nuevo viernes más, estamos aquí en Cancha Latina, el espacio del baloncesto latinoamericano en 1 contra 1 Radio, transmitiendo por programa número 37 por 1contra1web.com. Y hoy venimos con todo el Team Cancha Latina preparado para esta, de nuevo, hora y media de actualidad, entrevistas, análisis. Tenemos también debate, actualidad, un variado y lo mejor que de hoy es que toda la familia de la web, de Cancha Latina, va a pasar de una u otra forma por aquí. Tenemos un programa cargado de contenido. Ahí os voy contando. Va a pasar por aquí el entrenador del pentacampeón Titanes. Vamos a charlar con el coach Tomás Díaz. Vamos a tener tiempo para el Mundial Sub-19 que arranca mañana con José Fievigui y con Edgardo Ortiz. Vamos a hablar del preclasificatorio. Ya se me trababa esa palabra la semana pasada y creo que va a seguir pasando hoy. El preclasificatorio al Mundial 2023. Vamos a hablar ahora en primera instancia con José Miguel González desde Chile. Luego más tarde contactaremos con Jerry Morales desde La Habana. Y para cerrar, mesa de análisis y debate de todos estos 3 días frenéticos de baloncesto que nos ha dado el preolímpico con el resto de la gente que no pasó hasta en el resto del programa. Y como hemos dicho, un programa muy variado y muy completito. Y vamos de primera para recibir al primer invitado de hoy. Nos vamos a ir a Chile, lo veo conectado, José Miguel González. Bienvenido a Cancha Latina. Muy buenas, José Miguel. Ahí parece que se quedó frisado un poco. Y como queremos charlar con él del preclasificatorio al Mundial que arranca la semana que viene, donde está Chile, donde está Bolivia, donde está Paraguay, a diferencia del cuadrangular que arranca esta semana, que arranca hoy mismo entre Costa Rica, Cuba, Bahamas y El Salvador. Cada grupo con 2 boletos en disputa para lo que será la fase final del clasificatorio americano para el Mundial 2023 y también hablar con José Miguel de una de las ligas que están todavía en activo, como es la LNB Chile, la Liga Nacional de Chile. Y ahí ahora sí lo hemos conectado de nuevo. Te saludo de nuevo, José Miguel. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo a Cancha Latina. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien acá arreglando problemas de internet. Tú sabes que siempre pasa algo cuando hablamos. Sí, pero bueno, o sea, los programas en directo y las tecnologías tienen la cosa buena de poder comunicarnos a la distancia, pero tenemos esto. La semana pasada tuvimos al coach José Neto hablando desde un coche, a Israel Gutiérrez hablando desde México, volviendo con su familia desde su coche. Acaba de marcar España, estamos en directo y se van a colar el sonido porque tengo la ventana del estudio abierta y probablemente se escuche un poco de ruido. Así que vamos a lo que nos preocupa en el día de hoy y es la actualidad del baloncesto chileno, José Miguel, el parón de la liga para esta preparación con Cristian Santander al mando del equipo de nuevo. Así es, Daniel. Antes de pasar un poco a la selección chilena, claro, en la Liga Nacional de Básquetbol, la Liga CBO+, Baisesinas Yanquihue, como se llama con todos los patrocinadores y presentadores que tiene, jugó su último partido este miércoles 30 de junio. Se enfrentaron el Club Escuela de Básquetbol de Puerto Montt contra Aba Ancud en el último partido de ambos en la etapa regular. Tú sabes que este camino ha sido medio pedregoso, con varios partidos que se han debido suspender por la pandemia del coronavirus. Por lo tanto, estos fueron los 2 primeros equipos que recién pudieron terminar su etapa regular de 20 partidos. Para mala suerte de ellos realmente, no pudieron clasificar a playoff. Y en la Conferencia Sur, que es la división en la que participan estos 2 equipos, ya están definidos los 4 equipos, que son el Club Deportes Las Ánimas, Atlético Puerto Varas, el Club Deportivo Valdivia y AVE Temuco Ufro, los 4 equipos que van a jugar la postemporada. Y claro, como tú bien decías, ahora estamos en una pausa hasta el 19 de julio, por lo menos, que se va a retomar la competencia,
con los partidos de estos 4 equipos que aún les restan por terminar su temporada regular, y también de la Conferencia Centro, que esa aún no define cuáles van a ser sus 4 semifinalistas en los playoffs de la Liga Nacional. Y sobre todo, me llama sobre todo la atención el récord de la Ánimas, donde no tenía el dato, pero lo leí en los últimos días, creo que son 14 victorias consecutivas, y ya clasificado como líder, como bien comentaba, de la Conferencia Sur. Sí, bueno, las Ánimas fue el primer equipo en confirmar su clasificación. Bien mencionas tú el número de victorias consecutivas que tuvieron, lo que significó que es el mejor arranque histórico de algún equipo aquí en nuestra Liga Nacional. Desde Boston College, no recuerdo muy bien el año, sino que 2011, si mal no recuerdo. Y claro, ellos ya son punteros, pueden haber estado perdiendo un par de partidos, ahora último, de hecho perdieron contra Puerto Montt y contra Ancud, que son los 2 equipos ya eliminados de la temporada. Y fue justamente porque por lesiones, jugadores tenían por lo menos 3 jugadores de su quinteto inicial afuera por lesiones, y el peso se lo llevó mucho, por ejemplo, Cristian Amicucci, el refuerzo argentino extranjero que tiene el equipo de Valdivia. Ahí también están las tablas de posiciones del centro. Todo es muy mentiroso, puede cambiar. Ves que la UDECONSA al principio tiene 15 partidos, segundo va Puente Alto con 18 partidos y quinto Colegio de los Leones con 14 partidos. Es decir, todo puede variar y se va a ir regulando un poco más cuando ya los partidos se vayan emparejando. Sí, yo además lo comenta muy bien ese apunte de que es engañoso, porque digamos, en lo de 2 puntos por victoria y 1 punto por derrota, siempre da ese problema que el equipo, por mucho que lleve muchas derrotas y más partidos disputados, está por encima. Y yo ahí siempre digo que la NBA es la que mejor lleva las clasificaciones, porque va el porcentaje de victorias, y eso siempre te da una clasificación mucho más real. A lo mejor un matemático te puede explicar un sistema más justo o más fiel, pero al menos desde la parte de vista del aficionado, del periodista o del que cubre toda esta información, al menos siempre el porcentaje de victorias es lo que más nos da una idea de cómo están de clasificados, cómo están, y las rachas sobre todo. Yo creo que es algo que se ve bastante bien. Comentaba por el centro, la UDECOM es bastante destacada, Español de Talca, pero después el resto puede pasar cualquier cosa en cuanto equiparen el número de partidos disputados. Pues está Puente Alto y Leones de Quilpué con 50% de victorias. Quilicura sí está un poquito más atrás, pero yo creo que esos 3 equipos, pues, los 3 equipos que hay ahora mismo ahí en tercer, cuarto y quinto puesto, pueden optar perfectamente a los 2 puestos restantes que quedan en esa conferencia centro. Sí, y esa es la lucha que comienza ahora el 19 de julio. Van a ser una semana por lo menos llena de partidos para que idealmente los playoffs comiencen en agosto. Es decir, no va a haber descanso después de que juegue la selección chilena ahora el 13, 14 y 15 de julio en el preclasificatorio. Y yo entre las notas siempre voy anotando cosas que van pasando durante la temporada, y una de las cosas diferentes de esta temporada está siendo la reducción del número de extranjeros y el buen aporte de muchos jugadores nacionales, dando un paso hacia adelante con jugadores haciendo mucho mejores números que en temporadas anteriores, creciendo en su rendimiento y siendo mucho más importantes en los equipos. Ahí tenemos una placa había puesto los ejemplos de Nacho Carrión, Geno Luzcando, Diego Silva y Seba Suárez, que sí vienen destacando en las temporadas anteriores, pero el ejemplo, por ejemplo, me llamó mucha atención Claudio Naranjo o Lucas Díaz, que han tomado un paso adelante tanto en las Ánimas como en Leones, y eso yo creo que es algo muy importante dentro del contexto diferente y de pandemia en donde se ha desarrollado el torneo. Claro, ahí, bueno, Claudio Naranjo es un jugador ya que fue campeón de la Liga Nacional con el Club Deportivo Valdivia, viene desde el sur austral de nuestro país, es magallánico, Punta Arenas, y claro, le ha tocado el peso difícil porque de repente se lesionaba Diego Lowe de su equipo, Franco Morales, fue el más regular también Franco Morales porque es un jugador confiable, seleccionado nacional, pero también le tocó tener un peso en la Católica, que es el equipo de Lucas Díaz. Él es el refuerzo argentino, también ha tenido un buen desempeño, también
de parte suya destacando una faceta que quizás no le conocíamos mucho, que son los triples. Ha sido bastante importante de un equipo muy joven, él pone un poco la experiencia de un equipo muy joven que está muy acostumbrado a correr la cancha y que, bueno, él también hace su aporte y le da un poco más de jerarquía a un equipo de muchos jugadores universitarios. Por ejemplo, ayer en el Instagram de la Liga Nacional conversábamos con Manuel Barrientos, que es un chico que estudió astronomía y se va a ir a hacer un doctorado a Estados Unidos, por ejemplo. Es un equipo que tiene esa conformación, basándose en, o sea, recibiendo indicaciones de Miguel Ureta, que es un histórico entrenador de nuestro básquetbol chileno. Y José Miguel, lo que decíamos es que se para la competición porque viene un reto importantísimo y clave para la Roja del Básquet, como este preclasificatorio, donde llega después de caer en ese grupo ante Argentina, Colombia y Venezuela, de no clasificar al Americano, pero tiene esta segunda chance y va con casi todo, con al menos un plantel bien importante y con muchas posibilidades de ser uno de los clasificados. Claro, yo creo que en mucho tiempo no existía la ilusión, más allá de que siempre que juega la selección nacional hay cierta expectativa, pero ahora la ilusión de que todos los jugadores que se pidieron del extranjero pudieron venir. Es decir, hay muchos universitarios en Estados Unidos, por ejemplo, Felipe Jase, Nicolás Aguirre, que juega en la segunda división de la NCAA, Maxwell Lorca, que fue llamado posteriormente a la primera nómina de la preselección, porque Sebastián Silva de Universidad Católica privilegió sus estudios universitarios, y quién podría culparlo con el panorama del básquetbol nacional. Por lo tanto, el llamado de Maxwell posiblemente es un salto hacia adelante, es un jugador que ganó junto a la selección nacional el Sudamericano Sub-17 en 2017, en una generación que también comparte aquí con Nacho Arroyo, que es de los muchachos que vienen desde el extranjero, desde España. Manny Suárez también, que estuvo jugando en España. Marcelo Pérez, otro universitario de Estados Unidos que menciono. Y bueno, ya un jugador que se viene consagrando, que fue líder rebotero en su división y en toda la NCAA cuando le tocó disputarla. Nico Carvacho, que ya terminó su primera temporada como profesional en la Liga de Bulgaria. Y claro, pudieron venir todos los muchachos que se vieron desde el extranjero, y ahí recae la esperanza que hay en este equipo, porque además de ellos se suma una base nacional que ha tenido muchos partidos, afortunadamente por el desarrollo de la liga. Por ejemplo, Franco Morales, Sebastián Suárez, Gerardo Isla son jugadores que vienen siempre. Nacho Carrión lamentablemente se bajó por problemas familiares, problemas personales, pero también hay otros muchachos como Aitor Piquet, que ha venido sorprendiendo. Es un jugador de Universidad Católica, bastante fuerte en la pintura, que es bien acrobático, le gusta clavarla cada vez que puede. Y los clásicos, Diego Silva y Carlos Lauler de la U de Conce. Por lo tanto, hay expectativa de lo que pueda pasar entre el 13 y el 15 de julio contra Bolivia, Nicaragua y Paraguay. Sí, además, repasar un poquito la actualidad, y parece que Josh Reeves puede estar finalmente con Bolivia. Hay estas cosas raras que pasan en el baloncesto boliviano, que finalmente hay un empresario de Cochabamba que le va a costar el pasaje al jugador ex NBA, y parece que va a estar con el equipo boliviano finalmente, después de todo lo que venimos contando en Cancha Latina que pasó durante la preparación, post-preparación, la queja de los jugadores. Nicaragua, que si la vemos, yo Nicaragua la veo bastante más fuerte que si me preguntase años atrás. Este proceso con David Rosario, con jugadores como Jared Ruiz, veremos a ver si pueden mantener ese equipo que jugó en la ronda anterior, y un equipo interesante. Y Paraguay, más allá de la incógnita del venir sin competir, aunque ya se está preparando el resto de la Liga Nacional allí, pero la mayoría de los jugadores vienen sin competir prácticamente desde las ventanas de la Americana. Entonces, a priori, si a mí me preguntan un favorito por equipo y por el hecho de ser anfitrión, yo me decantaría claramente por Chile. Claro, y esperemos que eso, bueno, digo esperemos porque soy chileno, pero ojalá que esto se pueda reflejar en la cancha. Es un equipo que viene dolido por el desempeño que tuvimos en Argentina en la última clasificación hacia la AmeriCup. Por lo tanto, hay una suerte de revancha de lo que se puede hacer, y me imagino que los jugadores, y tanto Cristian Santander, el entrenador, lo toman a sí mismo. Y bueno, otro jugador que no habíamos mencionado y que también es siempre importante en nuestra selección y siempre está disponible, que también es bastante rescatable, es el Sebastián Herrera, que viene desde Alemania, ya lleva varios años jugando en la Bundesliga y ahora
en su primera temporada con EW Baskets Oldenburg también lo hizo bastante bien. Por lo tanto, él viene viajando todavía, es el último que falta por unirse a esta selección que ya está entrenando en el centro del deporte olímpico acá en Santiago, en la capital del país. Y bueno, hay mucha experiencia, como además recuerdo, siempre que conectamos contigo, recuerdo ese artículo que escribiste creo que hace año y medio en Cancha Latina, sobre esa nueva generación del baloncesto chileno, y hay mucha expectativa en ella. Yo creo que en este plantel lleno de tantos jugadores jóvenes, yo creo que es un buen momento para demostrarlo, más allá del traspiés del torneo anterior, y tengo muchas ganas de ver por completo a todos los jugadores extranjeros. Me parece muy interesante lo que pueden hacer Herrera, Isla y Nico Carbacho por dentro, la experiencia de Franco Morales o Diego Silva por fuera, Sebastián Chapasar. Yo creo que un equipo muy interesante, y estaremos atentos y contándolo en Cancha Latina, que arranca el torneo 13, 14 y 15 de julio. Yo creo que será muy interesante, y yo creo que Chile tiene que estar sí o sí para seguir con el crecimiento de esta generación. Y claro, el objetivo, por supuesto, de este preclasificatorio es entrar al grupo que después posiblemente en el que se va a empezar a jugar la clasificación al Mundial. Pero tampoco hay que dejar de lado que el objetivo primordial de este grupo, de esta selección nacional, son los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Es decir, buscar una medalla en un lugar donde ya somos anfitriones y clasificados. También hay que tomarlo muy en cuenta, y todos estos partidos sirven, por supuesto, para el objetivo de clasificar a este grupo inicial hacia el camino a la Copa del Mundo, pero también a este otro objetivo, ir consolidando grupo, y que Chile, como ellos mismos dicen, pueda competir contra cualquier selección. Y ya por último, José Miguel, a la vuelta de este compromiso con la selección, ¿qué nos queda del NB Chile? Nos quedan los partidos donde se va a definir todo en la conferencia centro. Van a ser a partir del 19 de julio hasta fines de mes, para que en agosto comiencen los playoffs. En conferencia centro, como ya conversábamos, se van a definir los 4 clasificados, y en la conferencia sur no es que se haya acabado la acción, sino que también cada equipo va a luchar y va a jugar por conseguir la mejor ubicación, y por lo tanto el privilegio de la localidad en las series de playoff, que al contrario de cómo se anunció en un principio, y por supuesto por todo el contexto de la pandemia, va a ser a 5 juegos, no a 7 como se hace generalmente, sino que va a ser a 5 juegos, y por supuesto ganar una localidad más es importante. Pues José Miguel, como siempre, muchas gracias por pasar este ratito por Cancha Latina, por actualizarnos sobre todo el baloncesto chileno, sobre todo con esa ilusión de esta nueva generación de la Roja del Básquet, que yo creo que ilusiona a Chile y también a los que seguimos desde fuera el baloncesto chileno y latinoamericano. Así es. Ojalá les vaya bien, y que bueno, que viendo por ejemplo lo que hizo ayer Uruguay, que todas las selecciones pudieran tener un crecimiento constante en el tiempo, así ya sea Paraguay, Bolivia, Nicaragua también, que todo nuestro básquetbol americano siga creciendo también a nivel de selección. Pues un abrazo, José Miguel, y nos vamos a seguir hablando de selecciones. Vamos a hablar mucho de selecciones en el día de hoy, y de momento no es el torneo más importante de todos los que tenemos, pero vamos a seguir hablando también del preclasificatorio. Vamos desde Santiago de Chile y vamos a visitar a un sitio que lo digo muchas veces que me encanta, como es La Habana. Ya lo veo conectado. Bienvenido un viernes más a Cancha Latina, Henry Morales, desde La Habana, Cuba. Un saludo, Dani. Gracias de nuevo por la invitación, por estar acá. Bueno, esperemos hablar un poquitín. Y muchas expectativas y muchas noticias lo que está generando Cuba de cara a este preclasificatorio, porque si a priori podemos decir que una selección de Cuba lo va a tener, debería ser candidato o favorito, o al menos con muchas opciones ante Costa Rica, Bahamas y El Salvador, el contexto que estamos viviendo en los últimos tiempos y sobre todo en los últimos días nos deja con un poquito con la incógnita. Bueno, a ver, efectivamente, Dani, para variar, Cuba, como siempre, trayendo bastantes noticias, quizás por el lado malo, lo negativo que se ha hecho habitual mucho dentro de la isla ya. El primer resultado, bueno, para tener claro, fue primero la nómina de Cuba. Llevaba 10 jugadores, tan solo 10 hombres a este torneo, algo que sin lugar a dudas dejaba mucho que desear, porque todo el mundo se explicaba, hombre, ¿por qué 10? Y el problema es que hubo un brote de COVID en la concentración donde estaban los jugadores preseleccionados acá
en Cuba, en una provincia que se llama Ciego de Ávila. Estos jugadores que fueron, después el INDER dio a conocer los nombres, que eran Amaury Bueno y Yunikel Molina, dos bases organizadores, salieron del equipo. Algo que yo no entendí nunca fue por qué entonces se introdujo jugadores que no estaban, o sea, infectados con el COVID, como eran Marlon Díaz, que es un ala pívot capitalino, y también quizás otro jugador que pudiera entrar en la selección. Pero bueno, eso son decisiones técnicas. En definitiva, Cuba marcha con un pequeño cuerpo técnico hacia España, y todo el mundo se pregunta por qué Cuba va a España. El problema es que en la isla aún siguen restricciones de vuelos debido al coronavirus, y ahora mismo desde Cuba a ningún país centroamericano hay vuelos directos regulares. Los vuelos directos solamente son a Europa y Estados Unidos solamente. Es increíble, pero es lo que sucede. Entonces todos sabemos el problema de visado a Cuba con Estados Unidos, y la variante más efectiva era ir a Europa. Bueno, fueron a Europa. En Europa abandonó la delegación en España, en el aeropuerto Barajas, Raudelis Guerra, que había debutado con la Selección Nacional de Cuba en noviembre del año 2019, cuando las ventanas clasificatorias para la AmeriCup frente a Islas Vírgenes debutó en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Raudelis por estos momentos se encuentra en España, quizás solicitando asilo político o no, ya eso es decisión del jugador. Y Cuba se quedaba con 9 hombres. Estuvieron a punto de quedarse con 8, puesto que Karel Guzmán tuvo imprevistos para llegar a El Salvador debido a las restricciones de vuelo, temas de visado, ¿no? Increíble. En fin, ya están en El Salvador. Hasta ahora creo que parece ser que la nómina estará con 9, estará completa, entre comillas. Pero bueno, vamos a ver cómo se manifiesta este torneo para los cubanos. Yo creo que siempre como peripecias y anécdotas dejan siempre los vuelos y la preparación de muchas selecciones, pero yo creo que Cuba se lleva el premio en los últimos tiempos. Y bueno, ya en lo meramente deportivo, lo que vemos son muchas caras nuevas, esa base con Jaciel Rivero y con Karel Guzmán, pero jugadores que van entrando, no sé si por temas de que otros no se pueden incorporar o por que son jugadores que de verdad se deben ir integrando. El caso de Marco Chacón, el caso de Inés Cutín, ojo interesante, Pedro Bombino, que estuvo con el compañero Santi Ortega ayer en Latinoamérica Podcast. Yo creo Joel Cubillas, todos estos jugadores que se vienen desarrollando y es un plantel interesante, más allá de que no esté al completo, pero un plantel interesante siempre que se presenta a Cuba. Sí, yo te voy a poner como recomendación seguir a este muchacho que se llama Marco Chacón, apenas tiene 18 años casi recién cumplidos, tiene muchísimo futuro por delante, quizás pueda llegar a la Liga Argentina para la próxima temporada, de un club donde estaría terminando ese proyecto de formación, porque hay muchas esperanzas depositadas en él. Es uno de los talentos que hay acá en Cuba, que, hablando claro, deslumbra muchísimo. Yo tuve la oportunidad de verlo hace como 2 o 3 semanas, y sin duda es un muchacho muy centrado, tiene talento, tiene las ganas y tiene el hambre que se necesita para el deporte profesional. También, bueno, como te decía, ahora te resalta que en Cuba hay muchos perimetrales en esta selección y hay muchos jugadores que juegan muy bien de cara al aro, en los interiores, sobre todo es el caso de Pedro Bombino, que juega muy bien de cara al aro, Jaciel, que juega, lo has visto en el Burgos, jugando muy bien de cara al aro. Creo que el único pívot clásico así que tiene Cuba en esta nómina es Joel Cubillas, que sí es el típico pívot rígido debajo de las tablas y demás. Yo tuve la oportunidad de conversar en un programa que en la televisión nacional que quizás era el momento de que Cuba comenzara a jugar otro sistema táctico. Cuba juega todavía con los obsoletos 2 postes clásicos del baloncesto, un poste bajo y un poste alto. Entonces, creo que ahora, aprovechando esas virtudes que tienen muchísimos jugadores de los que hay en esta, gracias, hay perimetrales, hay polivalencia de jugadores, quizás aprovechar por un smart ball o un 4-1, ese tipo de sistema de juego pudiera favorecer mucho al equipo cubano. Claro, por supuesto, hay una nómina como la de Bahamas, que la pude revisar hoy en la mañana, que sí no lleva ningún pívot clásico. Sí, lo logramos al final, Bahamas siempre es una incógnita. No lleva pívot clásico, lleva jugadores, ala pívot de mucho movimiento, muy bien de cara al aro. Entonces creo que Bahamas no sería quizás ese equipo para tú sacar mejores dividendos, porque hay muchos muchachos de NCAA que, a pesar de ser jóvenes, son buenos defensores, y para probar, Bahamas no es el equipo. Pero quizás puedes hacerlo con El Salvador, puedes hacerlo con Costa Rica. A ver, Cuba llega, te voy a hablar claro, conocimiento táctico nulo. Cuba no hizo scouting, como de costumbre. La preparación quizás yo creo que no haya sido la mejor. Tuve información de lo que hubo por parte de fuentes de primera mano. Yo espero sinceramente que Cuba logre uno de los 2 cupos. Para mí debería lograr el primero si hubiera una buena dirección táctica, que yo sé que Cuba puede lograr ese primer cupo.
la primera posición. No quiero echarle tierra al muerto antes de que fallezca, pero vamos a ver qué sucede. Eso sí, ojalá se den las cosas de la mejor manera posible, que Cuba esté nuevamente entre los 16 mejores equipos de América. Y cuando venga este nuevo ciclo con un poco de caras renovadas, con un poco de ambiente renovado, quizás algunos cambios, ojalá podamos ver a la mayor de las Antillas nuevamente compitiendo y siendo protagonistas en Solar. Sí, también se da muchas veces que el contexto pandemia no ayuda mucho, pero siempre hemos visto que pasan cosas más allá de lo que es meramente la pandemia, que siempre se pueden mejorar. Entre la ausencia, destaca sobre todo la ausencia de Javier Justiz, pero es bastante comprensible después de la última temporada, donde ha venido recuperándose ese problema de rodilla, de esa operación, y yo creo que el hacer un nuevo esfuerzo y una nueva preparación, yo creo que lo mejor para el pívot todavía de Zaragoza es terminar esa rehabilitación y esa puesta a punto de cara a la próxima temporada. Ahora, yo lo conversaba con algunos compañeros y muchos me decían, hombre, pero no está Javier. Yo decía, a ver, mira, vamos a hablar en plata y a las claras y sin ser políticamente correcto. Esto es un torneo donde Justice meramente no es necesario. Creo que con los jugadores que hay, Joel Cubilla es muy superior a los interiores que hay en el área. Hasta incluso el muchacho que mide 2.16, que es del Salvador, que es un norteamericano nacional. Exactamente. No creo que sea mucho mejor que Cubilla, pero bueno, es mi consideración personal. Creo que Justice, la prioridad es volver a retomar la confianza que pudo haber perdido de alguna manera en el club por el tiempo que tuvo la lesión. Creo que la prioridad de Justice es adaptarse a su nuevo peso, a su nueva dictama, a su nuevo estatus dentro del club, y esa es la prioridad en el caso del particular. Ahora, los otros dos ausentes que nos mencionabas, bueno, tuvimos aquí en Cancha Latina hace unas semanas atrás a Jorman Polás, que él no sabía de hecho ni de este torneo, y él dijo, bueno, ya yo hice planificación, mi personal no está. Quizás tengo la confirmación de que la Federación Nacional está sumamente interesada en incluirlo, que si Cuba pasa en las próximas ventanas eliminatorias mundialistas, que Jorman estaría, y el otro que queda por ese proyecto es Reinaldo García, así como un muchachito que también juega en divisiones inferiores de Italia, llamado Raúl de la Cruz, que venga. Lo que más se pide en Cuba es que haya ese lugar de donde coger jugadores, no que siempre sean los mismos. Entonces, que tú llevas los nombres, particularmente tú vas a un torneo y ya tú te sabes la lista de Cuba de memoria. Prácticamente lo único que cambian son 1 o 2 hombres, y a ver, los rivales hacen lo que no hacemos nosotros acá, que es scoutear a los jugadores cuidadosamente. Tú puedes no tener muchísimo talento, muchísimo físico como puedan tener los jugadores cubanos, pero a nivel táctico puedes superarlos, y puedes superarlos scouteándole, creando los movimientos y crear una formación en base a eso, porque en mi opinión, por supuesto, los recursos tácticos que hay en la selección cubana no son los mejores, no son los adecuados a este siglo, este baloncesto. Quizás eso cambie en un futuro cercano, no sé todavía, pero ojalá que así sea. Y bueno, hablaba de alguien que te quería mencionar para el cierre de esta nota contigo, que es Reinaldo García, y esa entrevista, que además después pondremos el enlace. Yo creo la nota, ahí estamos viendo alguna imagen que nos está poniendo Leo Margo desde el control. Una nota extensa, interesante, donde Reinaldo repasa su carrera, esta locura de año en Japón, todo lo que ha ido transitando. Y yo creo que yo de las mejores entrevistas que te he visto, Henry. Muchas gracias, Dani. A ver, con Reinaldo yo tengo una relación de amistad más allá del deporte, y yo lo había entrevistado anteriormente, pero se lo comenté al punto que terminamos. Esta fue la entrevista que más cómodo lo vi, más cómodo lo sentí. Aunque quizás el lenguaje corporal lo veas con los brazos cruzados, era porque el aire acondicionado estaba bien bajo. Él me dijo después que lo estaba torturando psicológicamente para que respondiera. Pero a ver, hablando a las claras, Reinaldo fue mucho más sincero de lo que la primera vez. Habló a las claras de las situaciones que se viven en Cuba, de que muchos basquetbolistas internacionales tienen la duda de cómo funcionaría todo el proceso a una vez que ellos regresen. Recordemos que todos sabemos la situación de Cuba en realidad, y todos sabemos la incertidumbre que hay en los procesos tanto económicos como políticos como sociales que existen en Cuba, que un día es una cosa y el otro día cambia completamente, y es de alguna manera lo que tienen miedo, por así decirlo, entre comillas, estos jugadores cuando vuelvan a asociarse a una federación cubana de baloncesto. Reinaldo tiene las mayores intenciones de vibrar con la selección, y Cuba lo necesita, porque para volver a ser competitivos, no tan solo yo creo que haga falta un técnico, hacen falta jugadores, porque si tú tienes material de dónde escoger,
ya eso te da una mejoría de que por un momento dado, Reinaldo estaba en un buen momento en Japón, hoy entra a la selección que esta semana hay ventana. Pero si no está bien, ok, Rey, quédate, recupérate, como pasó ahora mismo, Justi, no está bien, quédate, recupérate, y otro que venga a suplir. Creo que ese es el objetivo que debe ubicarse, hacer lo que en realidad, cómo funcionan todas las selecciones nacionales del mundo. Y sí, yo creo que es importante ese matiz, lo comentábamos meses atrás con Víctor García, hablaba de la importancia de traer un técnico, un entrenador de nivel, pero también hay que darle los recursos. Yo pongo ahora mismo en este nivel pongo el ejemplo de El Salvador, donde viene un proyecto a largo plazo con Raíz Santana, de tanto en masculino como en femenino, como en divisiones inferiores. Se está buscando en Estados Unidos jugadoras con orígenes del Salvador, se está buscando jugadores y se está dando el apoyo y los medios necesarios. Y yo creo que a lo mejor no en el nivel, pero sí como idea y como proyecto en el que deberían fijarse muchas selecciones de Centroamérica y del Caribe para dar esa continuidad y de proyectos a largo plazo. Y yo creo que El Salvador es un buen ejemplo, más allá de los éxitos o no que lleguen a alcanzarse con el proyecto. A ver, yo creo que por esa parte, sin hacer el típico cabildeo político, pero Salvador es el vivo ejemplo de que cuando un gobierno se alía con una federación nacional se pueden lograr muy grandes cosas. La gente quizás piense, pero es que no han ganado nada. Hombre, tienes que ver los pasos que están dando agigantados El Salvador, tanto en organización deportiva como demás, como el proyecto. Como mismo decías, el coach español que se incorporó a El Salvador hizo un proyecto desde las categorías mayores hacia las inferiores, buscando crear ese programa de baloncesto. Si llega alguien a Cuba, a ver, todos conocen la fama de los atletas cubanos, porque son bien fuertes físicamente, son altos, portentosos. Hay talento para trabajar. Y tú miras las categorías inferiores de Cuba y hay muchísimo talento. Pero ¿qué pasa? No hay un proyecto sólido, las carencias económicas son bien grandes, las cosas no van de la mano unas con otras. Entonces, hace mucho tiempo se rompió yo creo, en mi opinión, ese engrane que había entre correlación de deporte y apoyo gubernamental. A ver, las condiciones del baloncesto de Cuba nunca fueron extraordinariamente buenas, pero quizás a veces había garantizado lo mínimo para trabajar. En estos momentos no sucede así, ni en el baloncesto, ni en ningún deporte del país. Entonces, esto va a darlo a las claras de cómo, si te fijas, el movimiento deportivo cubano ha decaído a nivel resultados, no solo en baloncesto, en todos los deportes. Entonces, por eso te decía, quizás un futuro mejor, alegóricamente sí es posible, pero hay que cambiar muchísimas cosas y hay cosas que hay que cortarlas de raíz. Pues Henry, hoy, mañana y pasado, este próximo desafío de Cuba, como decíamos, Bahamas, Costa Rica, Cuba y El Salvador, por la búsqueda en la siguiente fase de la Americana. Hemos hablado antes del otro cuadrangular que se jugará la semana que viene en Santiago de Chile. Y toca seguir hablando de selecciones. Nos vamos a ir ahora a Argentina y Puerto Rico a hablar del Mundial Sub-19, porque aquí en Cancha Latina es que somos muchos de los torneos de selecciones. Así que te despedimos por este viernes y te damos las gracias por sacar siempre un hueco para charlar con nosotros. Gracias a ti por la invitación siempre y un placer estar aquí en la casa del baloncesto latinoamericano. Pues un abrazo, Henry, y nos vamos de torneo en torneo. Hemos pasado por Chile, por La Habana y ahora nos vamos a ir con una doble conexión. Nos vamos a ir a Argentina y nos vamos a ir a Puerto Rico para charlar con José Fievi, con el Colo Fievi y con Edgardo Ortiz, uno de los compañeros de Pur Basket. Nos contará después ese proyecto un poquito más sobre él. Y vamos a hablar sobre el Mundial Sub-19 porque arranca mañana y son Argentina y Puerto Rico las dos selecciones representantes de Sudamérica, de Latinoamérica. Canadá y Estados Unidos también están de todo el continente, pero viene ahí un desafío importante con selecciones, con proyectos de jugadores increíbles. Yo he estado viendo, es muy recomendable, 10 jugadores, creo que son 10 jugadores para ver en el torneo, que es una nota que ha subido FIBA, con vídeos de algunos jugadores que, si bien son jugadores que van sonando, que conocemos, que hemos visto algún highlight, pero hasta ahora no había visto así tantas jugadas y muchos jugadores interesantes, aunque nos vayamos a centrar un poquito más en Argentina y Puerto Rico con nuestros dos invitados, que los veo ya conectados y los voy a saludar. José Fievi, bienvenido de nuevo a Cancha Latina. Hola Dani, ¿cómo estás? No sé si se me puede ver. Ahí estoy. Ahora ahí estoy. sí.
ahora estoy. Siempre envidiando tu fondo, ¿no? Sí. Yo todavía Hoy- no tengo esa capacidad rápida de fondos, pero bueno, ya llegaré. Aquí se ríe de fondo también, lo saludamos. Edgardo Ortiz, desde Puerto Rico. Bienvenido a Cancha Latina. Saludos, bien contento de estar con ustedes por primera vez y bueno, hablar de lo que nos gusta, de baloncesto. Sí, venimos con una cita que aparece de repente entre tanto torneo de selecciones, tanto pensamiento olímpico y preolímpico, pero una cita enorme, como comentaba aquí un poquito antes de conectar con vosotros, con muchos jugadores interesantes, selecciones potentes y selecciones, digamos, que a lo mejor no esperábamos en ver en esta instancia porque no son potencia en el baloncesto, pero vienen apostando muy fuerte y contra las que Argentina y Puerto Rico tendrán que pelear en estos próximos días. Sin duda, Dani. Además, había un dato que estaba considerando cuando hacía la previa, ¿no?, del torneo, y también pensando que en el 2019 y 2020 no hubo actividad, ¿no? Entonces casi que nos tenemos que retrotraer al europeo U16 en el 2018, ¿no?, para ver un poco cómo terminaron los equipos. Y en ese caso veíamos que en el europeo de ese 2018 salió primero Croacia. Y Croacia no va a jugar al Mundial. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó acá, no? Salió primero, le ganó en la final inclusive a España, que será rival de la Argentina. Y bueno, considerando la situación del 2019 y el 2020, FIBA que decidió seleccionar directamente por el mejor posicionamiento a nivel global de cada uno de las selecciones para llevarlas al Mundial. Y en ese posicionamiento no está Croacia. Entonces Croacia termina siendo un faltante importante, considerando que tiene muy buenos prospectos de 2002 para haber jugado este campeonato. Y no aparece. Sí, que terminó quinto en ese U16. Aparece Letonia, que terminó octavo. Obviamente va como anfitrión, pero no como un equipo realmente de tantas fortalezas. Entonces, bueno, también sucedió esta cuestión, ¿no?, de encontrarnos con selecciones que por una cosa o por otra no están, pero bueno, me llamó el dato más tal vez relevante, el de Croacia, ¿no? Número 1 hace un par de años y bueno, que de repente no esté en este torneo. Y Edgardo, yo te quería preguntar por Puerto Rico, sobre todo por, además, como parte de ese proyecto de Pure Basket que hacéis un importante reclutamiento de jugadores de Puerto Rico por diferentes lugares con ascendencia de Puerto Rico. ¿Cómo ves este equipo de Puerto Rico? A mí si hay un nombre, me gusta mucho Andrés Pinzón, pero si hay un nombre que destaca es el de Philip Wheeler. Sí, Philip Wheeler yo creo que desde hace mucho tiempo pues es un jugador que tenemos en selecciones juveniles que es profesional, que ya tiene bagaje profesional. Como mencionaste, un jugador del 6'8", que pasó por Argentina en Comodoro, pasó por Italia también en Estrella Azzurra y también jugó con el Atlético de San Germán en el BCN, la Liga de Puerto Rico. Pues tiene también otros jugadores interesantes como Pinzón, que firmó con St. John's en División 1. Mide 6'6", es un point guard que juega muy bien a media cancha, tiene muy buen tiro de exterior y sabe atacar la pintura abajo. Y pues tiene otros jugadores bien llamativos como Miguel Santos, que mide 6'10", un pivot bastante ágil, ¿verdad?, con buena coordinación. También tenemos a otro jugador que identificó por Basket, que se llama Chris Ruballo, mide 6'9", 6'10". Él firmó con la Universidad de Lafayette. Hay otros jugadores, ¿verdad?, como Aaron Clark, que tiene indefinida como 12 ofertas de División 1. Un jugador de 6'6", triplista, como no acostumbran, es zurdo. Y bueno, hay otros jugadores bien llamativos como Esquerra, que les va a gustar mucho a ustedes. Un jugador, un base bien parecido a lo que fue Andrés Rodríguez en la ACB. Es el típico boricua, o sea, no es el típico boricua como Carlos Arroyo o Barea, sino un jugador base que juega media cancha a la perfección, que busca mucho sus compañeros. Bueno, y puedo seguir mencionando, hay otro jugador que se llama Jeniel Rivera,
que firmó también con Chicago State. Hay algo interesante con este equipo de Puerto Rico y es que pues, hay varias ausencias, ¿no? Pero no nos va a tocar todavía, pero este equipo como tal que va al Mundial es bastante bueno. Tienen muchos jugadores que ya firmaron en División 1, que ya van para la universidad, División 1 colegial en CWA. Que eso en la edición pasada no lo teníamos. Aunque teníamos a Julian Strauter y otros jugadores llamativos, esos jugadores no estaban para División 1, solo como 4 jugadores. Sí, y nada, también está Diego Romero, que también es otro jugador de 6'10", que es un equipo que también tiene mucha altura en comparación a otras ediciones de las selecciones juveniles de Puerto Rico. Tiene mucha altura, tiene sobre 7 jugadores sobre los 2 metros. Sí, entonces, pues, sí. Y José, ¿qué podemos destacar de esta selección argentina, donde vemos jugadores también de mucho talento, jugadores que ya han tenido roce de primer nivel, paso por Liga Nacional y sobre todo competencia en esta temporada que acaba de terminar y con altura, que también es importante? Sí, yo creo que Argentina va a jugar un poco con esta selección, si se quiere, el básquet moderno, ¿no? Con jugadores muy atléticos, aleros muy grandes, escoltas muy altos, pocos internos. De hecho, uno de los 3 internos que va a llevar la selección argentina es 2003, es un año menos de lo habitual, que es Nicolás Burgos, que tal vez es el más centro de los 3, pensando en que también está Bautista Ott, con experiencia, y ni hablar Juan Fernández, que indudablemente es la gran referencia. De hecho, cuando vos hablabas, Dani, de esa nota de los 10 proyectos a no perderse, abajo hay un pequeño hilo de otros jugadores también importantes que lo destacan también a Fernández, que ha tenido una gran evolución en el Fuenlabrada, que ha sido una de las figuras justamente allí para el ascenso, un jugador versátil y un jugador que tiene un estilo que no lo ha mostrado Argentina todavía. Un 4 tan abierto, un 4 de 2-10, un 4 con tiro externo que puede dañar cerca del canasto con mucha personalidad y que la verdad que Argentina casi que no lo ha mostrado, ni en mayores ni hablar en menores. Entonces la verdad que va a ser todo un desafío en ese aspecto, cómo Argentina se va a presentar con un jugador de estas características que es el líder, que inclusive Juan Fernández ya tiene un mundial. En el U17, el FIBA que se estuvo disputando en Rosario, donde para colmo fue una de las figuras dando un año de ventaja. Y después jugadores muy atléticos, que tienen mucho roce, bases muy altos, 3 bases, va a llevar Farabello con Mateo Pérez, con Mateo Díaz, jugador que ya tuvo su experiencia en España. Creo que una de las grandes sorpresas es Gonzalo Corbalán, el chaqueño que hoy por hoy está jugando en los Estados Unidos, de 1,93 m. Y después diferentes escoltas que se han relacionado con la Liga Nacional, que vienen teniendo muy buena incidencia en ese aspecto. Y la verdad que con una talla fenomenal, Dani, porque contamos a Copes con 2-1, a Franco Méndez, que ha jugado para San Martín y que ya tiene experiencia en el último sudamericano con su 1,94 m, Pedro Rossi hoy en Estados Unidos con 2-5. Es decir, creo que va a jugar mucho con esto del 4-1, Argentina en cada uno de sus partidos, mucho reposicionamiento, la posibilidad que en defensa y en ataque genere esa versatilidad para defender jugadores grandes y para atacar de diferentes maneras. Así que la verdad, un seleccionado muy diferente a lo que tradicionalmente vemos y que habrá que ver cómo lleva a cabo ese desafío, ¿no? Y jugadores con mucho gol, bases con mucho gol, un estilo muy dinámico, que tendrán que saber cuándo generar, cuándo tirar y cómo asociarse con el resto. Pero en principio, un equipo interesante para ver y en un grupo muy complejo. Tenerlo a España de entrada, tenerlo a Francia también y ver qué es lo que va a generar Corea, siendo un poco la incógnita en el grupo. Sí, y Edgardo, hablamos de grupos complicados, pero es que si miramos las selecciones que se plantan en cada uno de los equipos, el grupo de Puerto Rico es complicado con 2 potencias como Letonia y Serbia, pero es que te va al grupo A o al grupo D, y en el grupo A Canadá, Lituania, Japón y Senegal, y en el grupo D Estados Unidos, Turquía, Australia
Y para completar, nada más y nada menos que Mali, que está siendo una de las sorpresas en categorías inferiores, que no para de sacar jugadores de una estatura y una envergadura enorme. Sí, sí. Sí, no, totalmente. Además, en el caso de Mali, en ese FIBA de Rosario 2017, ya estaba Osmar Baló, ¿sí? Dando un año de ventaja. Y estuvo en el quinteto ideal de este equipo. Que termina sacando a Puerto Rico para la ronda de medallas. Mali, exacto, sí. El equipo Mali, sí, en el mundial anterior. Y luego, si nos vamos a jugadores, José, lo estábamos hablando un poquito unos minutos antes del programa. Muchos puestos en Víctor Wembanyama, el francés, el reciente fichaje de las Bell de Tony Parker, jugador altísimo, esbelto, con unos brazos larguísimos. Juan Núñez, el español que debutó ya con el primer equipo del Real Madrid, Nikola Jovic, el serbio, muchos jugadores africanos, siempre los talentos que siempre Estados Unidos y Canadá tienen en estas edades. Un torneo que viene muy interesante y que nos va a servir, yo creo que nos va a servir un poco para hacer de puente entre el preolímpico y el torneo olímpico de Tokio. Además, Dani, con datos que vos entre los jugadores que nombrabas, perdóname, hay muchos 2003, 2004. Vos lo nombrabas a Nikola Jovic, que viene a jugar la última Euroliga, que es 2003. Canadá, que lleva varios jugadores, entre ellos a Nembrar y a Caleb Hofstan, que es otro de los jugadores a ver dentro del torneo, que también son 2003, que jugaron el último torneo con Canadá oficial que perdió con Estados Unidos. Bueno, ni hablar Wembanyama, que es 2003. Puerto Rico lo mismo, ¿no? Aaron Clark, Puerto Rico, el jugador de 6'6", es clase de 2004 o el 2004. Sí. Yo creo que se viene un torneo muy interesante y bueno, ya que Green, tengo los dos, Dani. Sí, también. Jalen Green, que va a estar en el draft en este draft y es uno de los candidatazos, creo que está posicionado número 2 para el draft, no va a estar en este mundial, fue figura MVP de ese U17 en Rosario, dando también un año de ventaja y no va a estar. Hay muchos jugadores para el draft 2021, ni hablar Umar Garuba. Uno cree que Garuba tiene 25 años y Garuba tiene 18, 19, ¿no? Una verdadera locura. Y bueno, no estará. Y mencionar a Julian Stroughter, que fue el segundo mejor anotador, dando 2 años en el Mundial U19 anterior, y no va a estar con Puerto Rico en este torneo. Claro, hay un par de ausencias también importantes, ¿no? Turquía, que no va a tener a Sengun, que dicho sea de paso, hoy está jugando el preolímpico para tener una plaza en Tokio. Josh Giddey de Australia, que posiblemente sea también tenga una oportunidad en el primer equipo de Australia para Tokio. La verdad que una camada interesantísima, para ver 2002, 2003 y hasta me animo a estirarla a la 2004, donde aparece Juan Núñez, por ejemplo. Sí, y ya que os tengo a los dos aquí, con este tiempo de selecciones que estamos viviendo, quería preguntar a ti, Edgardo, por el Puerto Rico que vimos ayer en el preolímpico, como ¿qué sensación te dejó? Y José, para terminar, preguntarte también con las expectativas que vas viendo hasta Argentina en Las Vegas, pero primero, Edgardo, ese partido, ¿qué cerca lo tuvo Puerto Rico? Yo creo que se tenía mucha oportunidad de tener la victoria en el juego. Hubo un momento dado que Puerto Rico tuvo una ventaja de 17, ¿no? Y no, se hizo unos cambios, ¿verdad? Que pues, cambiaron el juego, mantuvo a Italia vivo y pues sacaron el juego. Y en un momento dado también, en el tercer cuarto, se sacó 10 puntos de ventaja. Y hubo un momento dado que pues Gary Brownie, el point guard, no pudo aguantar la defensa de Nico Mannion, ¿no? Y que lo pudo parar, como quien dice. No pudo jugar el juego rápido, buscar más a Josh Condit, que by the way, Josh Condit es un jugador identificado por Bull Basket también. Exacto. Por nuestro grupo, un jugador de 2'8". Yo creo que
se tiene un buen equipo, ¿no? Pero la rotación debe ser más corta. No se puede colocar los 12 jugadores en todos los juegos. Esto era un juego que te sacaba de jugar contra Serbia o jugar contra Dominicana, Filipinas. Y había que darlo todo en el juego. Yo pienso que había que jugar. Si tienen que jugar George Condi los 40 minutos, tienen que jugar los 40 minutos. Sí, yo pienso, vamos a ver mañana. Serbia tiene varios jugadores que están en veremos y otros jugadores que están lesionados. No sé si tengamos la oportunidad de sacar la victoria mañana. Serbia, como quiera, es un equipo complicado, pero tiene varios jugadores lesionados o cuestionables, como Bielica y Bielisa y otros jugadores. Y José, como lo que te preguntaba, ¿cómo ves estos primeros días de la preparación argentina para Las Vegas? Que Argentina siempre genera expectativas. Yo creo que desde Indianápolis para acá, siempre es una selección que no solo a los argentinos, sino fuera de Argentina también genera siempre mucho seguimiento. Seguro, Dani. La verdad que se los ve muy bien, sobre todo porque hace mucho tiempo que no se reencontraban, ¿no? Esa química que ya tiene Argentina me parece que ya está impuesta por prácticamente un plantel que se conoce a la perfección desde hace muchos años y que creo que indudablemente lo que ha pasado en el 2019 puede significar también una especie de salto para lo que se venga en estos Juegos Olímpicos, que el resto de los equipos también lo consideren a la Argentina de otra manera, en un grupo muy, muy complejo que va a tener Argentina, no solo con España, muy posiblemente un Eslovenia o Lituania que aparezcan en escena, pero la verdad que Argentina da la impresión de que ha subido su nivel desde lo individual, por lo que ha sido el 2020, tener ya 3/4 NBA dentro del plantel, nuevamente Scola como enorme referente, jugadores que han aprovechado este último año para explotar sus aptitudes individuales, lo de Lía, lo de Bolmaro, tener 3 bases muy consistentes. La verdad que un equipo muy amplio que tiene Argentina, muy versátil, con mucha química, se los ve muy bien, muy cómodos, y la verdad que indudablemente quieren subir la vara. Eso está claro, realmente no se quieren quedar con lo que pasó en el 2019, que no haya sido una mera casualidad, que no lo fue, obviamente, ¿no? Pero llegar a una final de la magnitud y de la forma fantástica que lo hizo Argentina, sino repetir lo que hizo. Y van por eso. Realmente Argentina va por eso, va por repetir y competir y llegar realmente muy lejos en Tokio. Pues José, Edgardo, muchas gracias por este ratito. Hemos hecho un repaso interesante de las 2 selecciones que van al torneo representando a Latinoamérica. Debuta mañana Argentina ante España, un poquito más tarde le tocará a Puerto Rico ante Letonia y, como se dice muchas veces, la suerte está echada y vemos hasta dónde pueden llegar las 2 selecciones y en Cancha Latina lo estaremos contando. Sí, gracias por la invitación, bien contento de estar aquí con ustedes. Me gustaría, ¿verdad?, luego hablar más sobre lo que es Pool Basket y lo que realizamos. Y de verdad que gracias por la invitación. Pues... mañana es mi cumpleaños, yo espero que Puerto Rico, ¿verdad?, saque las 2 victorias, la de los 19 y la de la mayor. Me regalen por lo menos una. Pues muchas gracias, Edgardo, muchas gracias, José. Y nos toca en Cancha Latina seguir hablando de selecciones, aunque vamos a hacer un poquito un parón en las selecciones para recibir a nuevos invitados. No es una selección, pero vamos a hablar con un campeón, con un pentacampeón de liga. Lo teníamos pendiente desde hace varias semanas. Queríamos hablar con el coach Tomás Díaz, con el entrenador, con el head coach de Titanes de Barranquilla. Y yo creo que es importante, hablamos tiempo atrás con Alberto Caparroso, con el gerente del equipo, y yo creo que es interesante también ver un poquito desde la parte deportiva cómo se ha dado toda esta transformación del proyecto y esa enumeración de estrellas, que siempre es difícil convertir un grupo de estrellas en un equipo campeón como ha hecho en este caso Titanes. Y creo que lo veo ya conectado. Sí, podremos saludarlo ya. Vamos a saludar primero a nuestro hombre en Colombia. Vamos a saludar a Víctor García. Bienvenido a Cancha Latina un viernes más.
Dani, saludos, ciberaudiencia de Cancha Latina. Un gusto estar de nuevo acá. Y vamos a saludar también al coach. Muy buenas, Tomás Díaz, bienvenido a Cancha Latina. Un gusto poder saludarle y charlar un poquito de los éxitos de Titanes con usted. Muy buenas, muy buenas. Hombre, muchísimas gracias por la invitación. De verdad complacido de estar aquí. Y bueno, expectante de cualquier duda que tengan, de cualquier información con referencia a Titanes. Y a Víctor y a todos, muchísimas gracias por la invitación. Saludos, Tomás. Saludos, Víctor. Coach. Sí, coach, sí. Lo primero que te queríamos preguntar, por lo menos desde mi parte, después de los 4 títulos conseguidos por Titanes de Barranquilla, esa palabra de tetracampeón suena muy sonora, pero una palabra enorme para cualquier deportista, ya sea jugador o entrenador, repetir 4 veces títulos de una misma competición. Sí, claro. Así como tú lo dices, esa palabra suena muy, digamos, diferente. Tetracampeón, pues nunca pensamos en los récords, ni pensamos tampoco en lo que estábamos, digamos, logrando. Yo creo que la planificación fue algo importante para lograr conseguir estos objetivos, tanto en la parte administrativa como en la conformación del equipo y ya la estructura como tal, lo que veníamos construyendo ya desde el 2018 cuando iniciamos este proyecto. Creo que está dando sus frutos de forma, creo que muy contundente con eso que pasó, pero igualmente no nos las creemos. Estamos muy enfocados y con los pies en la tierra, tratando de ya, hoy precisamente recibí una llamada donde ya estamos preparando lo que es el segundo semestre para lo que es también las competencias internacionales y bueno, eso yo creo que es lo que ha hecho Titanes muy bien, la planificación y no esperar el torneo como tal. Tomás, ya que has hablado del enfoque y demás, quería hacerte una pregunta, porque de aquel título ya lejano con Piratas de Bogotá a este último título con Titanes han pasado años y campeonatos. ¿Qué ha cambiado en el coach Tomás Díaz? ¿Qué ha evolucionado en el coach Tomás Díaz durante estos años? Bueno, muy buena pregunta y valga la oportunidad para expresar algo que creo que todo coach debe estar atento a esto, y es creo que la evolución del mismo deporte como tal. Tomás Díaz en ese primer título que tuvimos con Piratas, en verdad que el baloncesto para esa época era un baloncesto un poco más, digamos, táctico desde el punto de vista de la ejecución, digamos, en la parte ofensiva y defensiva. Algunos viajes, algunos estudios también que he hecho sobre esto y algunos aportes de algunos otros entrenadores, como es el mismo caso de Fernando Duró, que tuve la oportunidad de charlar mucho con él. Abrieron un poco el entendimiento que es el básquet que ahora mismo estoy tratando de ejecutar, donde prima más el jugador como tal. Yo hablo mucho de la parte táctica y la parte estratégica. La parte táctica, que es la que depende del mismo equipo, y la parte estratégica, que depende obviamente de cómo tú vas a buscar el minimizar el equipo contrario. A lo que a nosotros nos corresponde, que es la parte táctica, la he simplificado muchísimo desde esa época, de ese primer triunfo. Ahora mi juego es un poco más simple, va dado más en la condición de los jugadores, en la parte técnica, y yo creo que eso es lo que está primando, el entendimiento del juego, algo que llaman el IQ. Creo que el tratar de elevarlo durante todos los entrenamientos, durante todas las sesiones y hasta en el mismo juego, creo que ha sido uno de los cambios que he tenido durante toda esta época de aprendizaje.
Y coach, yo le quería preguntar por algo que es muy importante, porque Titanes, si bien es un presupuesto fuerte, una inversión fuerte, grandes jugadores, pero sabemos que grandes jugadores no te aseguran nunca un campeonato, y esa labor importante desde tu posición, desde tu rol, para hacer de grandes jugadores, hacer un bloque, hacer un equipo, porque Titania ha contado con importantes jugadores colombianos, Juan Diego Palacio, hemos visto sobre todo la figura más importante de Colombia que se suma en los últimos tiempos, Selen Safara, Jonathan Rodríguez, y jugadores de múltiples nacionalidades, jugadores de mucho talento y experiencia, y se ha sacado un equipo competitivo y un bloque, que al final es lo más importante en el baloncesto de la actualidad. Sí, claro, mira, lo que tú dices es muy cierto con referencia a los directivos por mantener un grupo, que es el caso de nosotros, por invertir en jugadores que realmente están probados, como es el caso de Tello, como es el caso de todos los que has enumerado tú, Jonathan Rodríguez, Selen Safar, bueno, Tony Trocha, todos estos jugadores probados. Hay algo que en lo que a nosotros como entrenador nos atañe, y es la química de equipo. Si tú miras la NBA ahora mismo, lo que ha ocurrido, mira los equipos que están llegando a la final. El caso el que diga que tenía el bracket de estos dos equipos que pueden llegar a la final, creo que no aceptamos ninguno, precisamente porque todo el mundo se fija en las estrellas, pero las estrellas hay que tratar de darle como un ambiente, y ese es lo que de pronto Titanes, en esta parte, guardando obviamente las proporciones de las comparaciones que he hecho, pero he tratado siempre de tener a mi equipo con los roles bien claros, y siempre con la opción de que haya una buena química. Tomás, este año quedaste campeón con un super equipo. Era algo así como la crónica de un título anunciado, pero has sido campeón con equipos no tan talentosos como aquel Águilas de Tunja o como el mismo Titanes del primer título. ¿Qué diferencia hay en el proceso de manejar un equipo no tan talentoso con respecto a manejar un equipo tan talentoso como este último, y cuál se disfruta más? Bueno, siempre va a ser lo más difícil, va a ser más, digamos, más disfrutado. La primera equipo que tú hablas sobre Águilas de Tunja, donde no teníamos los talentos, teníamos una rotación muy corta y pudimos llegar a ser campeón. Yo creo que no difiere mucho a lo que está pasando con este equipo con mucho talento y que también pudimos ser campeón. Y es lo que he venido comentando siempre. En mis equipos, mis jugadores van a encontrar un buen ambiente, van a encontrar, digamos, unas tareas claras, y voy a tratar de explotar al máximo lo que tengo para buscar el mayor rendimiento posible. Puede ser que no se habla de algunos torneos donde tampoco fui campeón, pero que también se hicieron las cosas bien. De golpe siempre se ve el resultado, como obviamente, si no ahora mismo no estuviéramos hablando de Titanes, es importante el resultado. Claro. Pero el camino que recorremos, el camino que yo recorro en cada temporada, yo creo que ningún jugador puede quejarse en este tiempo donde tengo que estar dirigiendo equipos con mucho presupuesto y con bajo presupuesto, de lo que puedo lograr hacer con ellos. Obviamente todo esto es un concurso, ¿no? El concurso de la parte administrativa, la parte, digamos, dirección técnica y todo lo que tiene que ver con el acoplamiento del mismo, pero es un trabajo muy, digamos, gratificante cuando igualmente se logran los objetivos que se planean. Y coach, en ese sentido, en el crecimiento, la evolución, el siguiente paso, lo hablamos con Alberto Caparroso meses atrás, es la trascendencia internacional y que se extienda el proyecto más allá del presente. Hemos visto como proyectos como Guaros de Lara, equipos mexicanos que aparecían y desaparecían de la Liga de la América entonces.
se hacían equipos ganadores para la temporada, pero no se trascendía en varios años. Y yo creo que el siguiente paso que se ve desde fuera que se espera de Titanes es llegar y hacer algo importante para la Basketball Champions League. Correcto, yo pienso que Colombia está evolucionando en su básquet. Nos hace falta, yo creo que algo muy importante, y es una competencia un poco más larga que nos garantice que los mismos jugadores criollos puedan madurar un poco más, tengan más rodaje dentro de su misma esfera y a nivel internacional, para luego pensar en eso. Nosotros como Titanes estamos, digamos, en el año 2019, que estuvimos en Brasil, la posibilidad que tuvimos de entender un poco el juego internacional. Yo había tenido algunas experiencias con Piratas y también he tenido experiencia con otros equipos, con el equipo Cúcuta también. Entendimos una cosa importante, y es que el mantener estos procesos, así como tú lo dices, es lo más básico, pero que también nos puede dar a nosotros un toque importante. Es por eso que la nómina del año 2020 a 2021 no cambió mucho. Tuvimos algunos tropiezos en la Champions League porque no pudimos retener, digamos, a Tony Trocha, a Hansel Atencia, jugadores que de pronto hubiesen podido ser claves para el andamiaje de nuestro equipo. Ahora estamos luchando para que eso ocurra durante este semestre y podamos nosotros participar en los torneos internacionales dando una buena imagen para el baloncesto colombiano. Pero igualmente nos hace falta eso, nos falta una liga que podamos competir a nivel internacional. Digamos, comenzó la Liga de México, nosotros queremos un jugador como Ernesto Glivie. ¿Cómo lo vamos a poder ofrecer si la Liga de México te dura un poco más de tiempo que la de nosotros? Entonces eso es difícil para competir con ellos. Pero si pudiéramos tener esto, Titán está trabajando para eso, para poder ofrecerle a los jugadores algo más que la Liga Nacional, sino que podamos mantenernos unidos durante esa época y poder competir con lujo de detalle en los torneos internacionales que vienen para el segundo semestre. Tomás, pasando un poquito al plano de las selecciones nacionales, el talento en general de Colombia, a mí me parece que tenemos un bache generacional ahora mismo, un bache que se va a hacer un poco más radical, más grave por este año y medio ya casi de inactividad. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, el bache generacional, bueno, yo creo que Colombia lo sufre más. Es una excusa, entre paréntesis, lo que ha ocurrido obviamente en la pandemia mundial y todo esto, porque hay países donde han seguido sus entrenamientos y han tenido ese fogueo y esa continuidad con los procesos de selección. Nosotros totalmente paramos. Nosotros nos encontramos para jugar la ventana que pasó, y hasta el momento no nos hemos encontrado más. Estamos luchando. Ayer casualmente tuvimos una reunión con el Comité Olímpico, con el Ministerio del Deporte, donde solicitábamos nosotros un primer campamento o un microciclo ahora a finales de agosto, para lograr tener a los jugadores un poco jóvenes que están ahora mismo en el país, que pueden participar en eso, donde yo creo que podemos empatar con los jugadores que ya están de salida. El cambio generacional ya se está viendo. El caso de Cian es un cambio generacional, el caso de Cárdenas es un cambio generacional, Octavio Muñoz es un cambio generacional, hasta el mismo Gildon Mendoza es un cambio generacional, Leider Moreno, bueno, en fin, hay varios jugadores y jugadores que están también por fuera del país. El caso en Colombia, que es el caso de Peña, es un cambio generacional, pero obviamente hay que darle a ellos un rodaje en esa parte de los entrenamientos, de las concentraciones y de los torneos, que podamos nosotros llevarlos y mostrarlos, y también que ellos puedan tener la posibilidad de ejecutar la filosofía de juego.
Entonces, estamos en eso. Yo creo que hay la suficiente disposición de la federación y también de estas entidades que les hablé anteriormente, como es el Comité Olímpico y el Ministerio, de ayudar a ese cambio generacional. Ya en la burbuja se hicieron algunos pruebas médicas y algunos acercamientos con algunos jugadores jóvenes, que la idea es que ahora en agosto pues podamos nosotros entrenar con ellos. Pues Tomás, Dani, ¿me permites enlazo con otra pregunta? Sí. Sí, Tomás, si es rápida, sí, porque nos están esperando para la tertulia, pero sí, una más, pero por ser tu Víctor. Bueno, entonces voy a hacer una corta. Tomás, mencionaste que ya van a empezar la planificación del segundo semestre de Titanes. O sea que el posible proyecto República Dominicana está cancelado. Bueno, estamos estudiándolo, porque de verdad que vienen algunas, digamos, informaciones que nos llegan ahora sobre la posibilidad de participar también en la Liga Suramericana. Entonces, estamos en eso, estamos en la planeación y digamos como el establecimiento de metas para así mismo mirar a ver en cuál podemos nosotros estar participando y igualmente pues las ocupaciones de la selección Colombia. O sea, es decir, por ahora las maletas están guardadas. No, está abierta todas las posibilidades. Vamos a ver qué ocurre. Pues ahora sí, coach, muchas gracias por pasar estos minutos con Cancha Latina. Tenemos ganas, lo venía hablando con Víctor hace semanas de que se consiguió ese nuevo título de Titanes, y un gusto charlar y tener estos minutos aquí en nuestro programa en UQ Radio. Muchas gracias y felicitarlo, ¿verdad?, por su audiencia y por su buen manejo de los temas. Bendiciones. Saludos. Pues saludos, coach, saludos, Víctor, y te animo a que te dejaría al aire, pero es que no cabemos más en la pantalla y vamos a volver a Leo Margo loco en los controles si metemos más gente, y tampoco nos queda mucho tiempo más, así que seguro va a haber mucho tiempo para hablar de selecciones también contigo. Abrazo a ti y a todo el equipo. Y seguimos, ya recta final del programa de hoy. De nuevo repetimos con estos 90 minutos y lo vamos a cerrar con hablando del preolímpico, que yo me he pegado 3 días de baloncesto como hace tiempo que no disfrutaba, viendo la fase de grupo, y veo a mis compañeros de tertulia ya conectados. Os doy la bienvenida a los tres a la vez. Bienvenido Jorge Herrera, bienvenido Bruno Giardini y bienvenido Pura Vitamina desde Caracas, Raúl Cedeño. Hola a todos, muy buen día, muy buena tarde en España. Muy contento de que estemos todos por acá, y como bien dices, Dani, Raúl, bien vitaminado ya para andar acá. Así es, buenas tardes, estimado. Caramba, qué gustazo compartir con todos ustedes, con todo el team de Cancha Latina, y como lo acabo de poner en el Twitter, vamos a quemar los guarales y las redes por 1 contra 1 web. Y buenas, Bruno, también, que ahora sí nos tenemos todos al aire. Muy buenas, Bruno, un poquito para charlar contigo de este preolímpico. Buenas. Tengo un adelanto. 2 equipos latinoamericanos van a clasificar a los Juegos Olímpicos. No, mentira. Por lo menos van a clasificar a la siguiente instancia. Es la esperanza que tenemos todos. Yo sé que uno seguro. Y a Jorge no le va a gustar. México, estamos de acuerdo que es el seguro, ¿no? Yo estaba viendo un poquito antes de entrar al programa, repasando un poco las series que vienen, y son 8 partidos de alto nivel dignos de cualquier cruce de un mundial. Lituania, Polonia y Eslovenia, mamita, contra Venezuela. Yo creo que ahí va a estar. Disculpa, nos quedó un sabor, digamos, amargo o agridulce con ese juego
inicial de la selección de Venezuela, se le pudo haber ganado al rival de turno. Y de hecho, ustedes pudieron haber visto, si observaron el juego, las caras de Valanciunas y el propio Sabonis, sobre todo Valanciunas. En muchas oportunidades lo enfocaron que estaba en el banco de suplentes y el señor se llevaba las manos a la cabeza porque no podía creer que Venezuela a punta de defensa le hizo ese tremendo juego a Lituania, y sí nos quedó ese saborcito, se le pudo haber ganado, limitar a esa poderosa selección con esas torres que tiene debajo del tablero a 76 puntos después de ganar esos 3 encuentros, 2 contra Dominicana y uno, no recuerdo, con Rusia, digamos con amplio marcador. Se vieron por momentos digamos, no desesperados, sino asombrados por el juego que le hizo Venezuela. Y ahora Eslovenia. Yo creo que todo lo que no sea que Eslovenia pase en sea el cupo, el que se lleve el boleto de esta sede de Kaunas, será una sorpresa, ¿no, Bruno? Yo creo que la clave va a estar en que cómo se plantea mentalmente estos partidos, más que lo que respecta al juego en sí. Yo creo que Venezuela merecía más por ahí contra Lituania, pero se han quedado sin nafta al final, por lo cual va a ser muy importante cómo está la mentalidad de estos equipos. Independientemente si gana Venezuela, Lituania, Eslovenia, yo creo que más allá del básquet, la mentalidad que tengan para poder afrontar este torneo, o cómo van a llegar para decir, bueno, queremos ser equipo olímpico, queremos llegar a las Olimpiadas. Eslovenia tiene a Doncic, obviamente Lituania también tiene grandes jugadores. Creo que Venezuela, si plantea dos buenos partidos defensivos, y si llega a los últimos minutos, a los últimos 3, 4, 5 minutos, a menos de 5 puntos o más o menos por ese resultado, o incluso arriba, tiene todas las de ganar también, porque la presión la va a tener el rival. De hecho, estoy muy de acuerdo con Bruno en este tema, perdón, Dani, por la parte que le hemos visto mucho a Uruguay, que le vimos a México, que le vimos a Venezuela, cómo el tercer cuarto se vuelve un desgaste total para las defensas, y entonces cuando viene ya este intento en el último cuarto de mantener esa diferencia de 4 o 5 puntos, quedarse ahí arriba, te queman en un segundo. Entonces creo que sí es muy importante esa parte de medir los tiempos, que digo, Fernando Duro seguro lo va a saber hacer, pero manejar ese tercer cuarto, a lo mejor no tanto para que tengas una ventaja enorme, a lo mejor que te puedas ir hasta abajo por 2 puntos, 4 puntos, pero que tu equipo, tus 5 titulares o tus clave del juego no acaben ya desgastados, porque entonces empiezas a ver cómo te comen los europeos en esa parte. Lo vimos con todos los equipos, como ya en el último cuarto tenías el desgaste a la mitad del último periodo, y entonces cuando querías intentar a la banca se rompía el ritmo y ahí te comían por completo, ¿no? Creo que sí es muy importante eso, medir el tiempo de la defensa para Venezuela, y sí puede dar ahí una sorpresa. Ya supo que pudieron competir ante Lituania, y ese ánimo te da para que en el siguiente juego digas, ok, si pude competir y estudio, puedo ganar el que sigue, ¿no? Entonces creo que también sí Eslovenia tendrá el factor Luka, pero también hay que pensar en eso, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que en FIBA sí se viva de un solo jugador, y mucho más si aparece buena defensa de Venezuela, ¿no? Bueno, y que lo diga Canadá, o Venezuela le ganó con 9 NBA, así que tenemos esa posibilidad, está abierta. Sabemos que Eslovenia es un equipo sumamente fuerte, tienen nada más y nada menos que a Luka Doncic, uno de los mejores jugadores en este momento a nivel mundial y en la NBA, un disparo perimetral mortal, donde prácticamente todo el equipo tiene un porcentaje entre 60 y 65%, y tienen ese porcentaje a lo largo del encuentro.
Entonces, no nada más te tienes que cuidar de los internos, sino que tampoco le puedes dar medio metro a los perimetrales porque te van a fusilar desde la línea de 3. Y Jorge, que justo te iba a preguntar, para mí... Perdón. México, nos vamos a ir a la otra sede, México y Brasil, un partidazo, pero México le viene el coco para mí de todo el preolímpico, la selección no solo que me ha gustado más, sino que más me ha sorprendido en positivo, con un equipo muy amplio, con jugadores muy versátiles, compartiendo balón, y pues vimos cómo desarmaron a Croacia en Croacia, con el mérito que todo eso tiene, y México va a tener que ser algo más que la suma de Paco Cruz, Dayón y Stoll si quieren superar esta Brasil de Ako Petrović. Yo creo que a mí, en lugar de que me guste, que lo disfrute, a mí me asustó tremendo verlos contra Croacia. Yo creo que no me imaginaba llegar a esos diferenciales de 30 puntos, pero lo que dices ahí es la clave. Cómo funciona ya este equipo es algo que, por lo menos de lo que alcancé a ver, es de los mejores dos que funcionan. Cómo ves el sistema tan claro, cómo ves el movimiento de cada jugador. No ves un choque de un alero cruzando y entonces se dan cuenta que no iba la jugada por ahí. O sea, es un movimiento perfecto todo lo que hace Brasil, y mucho empezó a recapitular el que México le ganó en FIBA AmeriCup del 17, le ganó en el Preolímpico 2015. No tiene nada que ver, no podemos estar pensando en esos resultados hoy en día, y más porque hace un mes, 2 meses si quieren, desde México se veía como de lo que queremos es Brasil. Lo conocemos, sabemos quiénes están, sabemos cómo juegan, queremos a Brasil. Hace 2 días nos arrepentíamos de haber pedido eso todo el tiempo, pero de manera impresionante. Y además después de ver a Croacia, ¿no? Que no tuviera esa fuerza y que sería muy similar a lo que muchos vimos en el juego contra Alemania. Entonces creo que sí va a ser un partido muy cerrado, pero como bien dices, Dani, este problema de México va a radicar en que si Daniel Amigo, cuando entre de cambio, no puede defender a Hetzheimer, no sabe salir a la pintura y seguir hasta abajo con ellos, van a empezar a destrozar a México porque van a venir las puertas atrás que vimos contra Croacia. Va a tener mucho conflicto ahí, y entonces cuando empieces a utilizar a Gustavo Ayón y lo tengas que usar más de 25 minutos con desgaste total ante Hetzheimer, y de repente le cambian uno, le cambian al otro y entonces lo desgastan al mayor, se te va a acabar el partido ahí. Y en la parte del perímetro van a hacer los puntos. Porque por Brasil no te tienes que preocupar quién va a anotar. ¿Por qué? Porque todos anotan. Y en México sí. En México te tienes que preocupar que si a lo mejor Paul Stoll vuelve a salir en una noche que te dura un cuarto, se desconecta en el segundo y en el tercero ya está expulsado, entonces tienes que empezar a mover a Orlando Méndez, tienes que acomodar a Gabriel, y entonces ellos no te dan puntos. Y cuando pierdes esos puntos, entonces empiezan las quejas de es que el viejito Gustavo Ayón no hizo, es que Paco Cruz no sé qué, cuando Paco Cruz va a tener 30 puntos y Gustavo Ayón un doble-doble. Entonces sí, México tiene muy complicado, y creo que si aquí nos pasábamos yendo hombre por hombre en comparación, México está a muchos niveles abajo de lo que es Brasil, y como conjunto, simplemente el tiempo que lleva Brasil trabajando y también que se conoce el sistema de Petrović, la verdad es que creo que lo mejor para México, aunque suene muy negativo, va a ser no perder por más de 20 puntos. Y Bruno, yo por ahí te quería preguntar, del que salga, viendo tan favorita a Brasil, del que salga del cruce entre Alemania y Croacia, yo no lo veo con tantas posibilidades, sobre todo viendo ya al menos lo que hizo Croacia ante esta Brasil. Yo creo que Croacia tiene muchísimo que mejorar, y tiene con qué mejorar. El problema es saber si en estos días va a hacerlo. También hay que ver cómo está Brasil físicamente, porque si yo nombro algunos nombres, Anderson Varejão, Marcelinho, Hetzheimer, son gente ya un poco más experimentada, con mayor años, que no creo que le juegue mucho en contra el físico. Habrá que ver cuánto están con México. No creo que sea un problema muy grande, pero también son gente muy experimentada que puede llegar a tener algún desgaste después de una semana completa de juego. No creo que sea lo suficiente ese desgaste como para perder un partido por justamente problemas físicos, pero hay que ver cómo cambia la cara Croacia. Si Croacia cambia la cara, va a ser muy importante saber cómo Brasil puede frente a ese tema, porque si
después del primer partido, que ha sido lamentable, por ahí diría yo, se esperaba mucho más del equipo croata. El brasilero lo pasó por arriba por donde lo miren. Y hay que ver hasta dónde lo desgasta México. Imaginemos, por más que Jorge no lo diga, si México lo lleva a suplementario a Brasil. Algo que por lo que acabo de escuchar no coincidiría. Llegaría más cansado, llegaría más desgastado. ¿Qué pasa si Croacia levanta su nivel? Si vemos por lo que ha sido este mínimo torneo, Brasil los pasa por arriba a todos. Eso no cabe duda. Ahora hay que ver si levantan, si cambian la cara a los otros en estos días o si se mantiene la tendencia. Y chicos, vamos, es el grupo sin selecciones latinoamericanas, pero os pregunto un favorito y una razón, el fácil. El grupo de victoria de Canadá, Turquía, Grecia y República Checa, Canadá. Una fácil y al pie. Candidato y razón. Raúl, por ejemplo, lo tengo aquí primero, aquí a mi ladito. Mira, Canadá definitivamente está jugando un muy buen baloncesto. Está plagado el equipo de estrellas de la NBA. Si bien es cierto, su primer encuentro se las vieron un poquito no tan cohesionados, pero después del tercer cuarto se despegaron y no hubo quien los detuviera. Yo creo que es el candidato en ese grupo para llevarse el primer lugar. Y Bruno, tu pronóstico, yo creo que no va a cambiar mucho del de Raúl, creo. Yo veo a Canadá jugando la final contra Turquía, y si es que no hay ninguna sorpresa, si es que no hay ningún lesionado, Canadá debería estar en los próximos Juegos Olímpicos desde mi punto de vista. Yo les vengo a quebrar a todos, ¿eh? Yo estoy en contra de que sí entiendo mucho Canadá, pero quiero que FIBA demuestre que tiene mucho más que NBA, que puede demostrar mucho más. Yo me voy a quedar con Turquía. Sí, preferiría ver a Turquía pasar y por lo menos arreglar un poquito del error que cometió en el Mundial de poder destacar. Siento que es el momento de que Turquía, pero le va a costar mucho trabajo. O sea, siendo realistas, Canadá lo tiene que hacer. Y la Soba y Osman. No digo que tendría que alcanzar, pero sería bueno. Vamos con el último de los grupos, que vamos ya casi fuera de tiempo. Nos queda por un lado ese Puerto Rico y Italia que vimos ayer, que nos deja un poquito corto ese grupo que sin Senegal. Sería Italia, República Dominicana y Serbia, Puerto Rico. Para mí el candidato en este grupo, sin pensarlo ni un momento, era Serbia a priori, pero estamos viendo todos los problemas que está pasando Serbia, lo difícil que lo pasó ante República Dominicana, lo difícil que lo pasó ante Filipinas, que Filipinas, sin conocer ningún jugador prácticamente salvo Kai Soto y alguno más, siempre presenta un equipo correoso, y Serbia la pasó muy complicado. No sé cómo veis este grupo, pero yo creo que Serbia ahora, a día de hoy, no es tan candidato como era antes del torneo. Yo coincido contigo, Daniel. Serbia se esperaba mucho más. No han tenido esa cohesión y no han demostrado ese juego que siempre nos tiene acostumbrada la selección de Serbia. Y ahí en ese grupo pudiera existir una de las sorpresas de este repechaje olímpico. Y estoy seguro que va a ser así. Probablemente ese grupo sea el que nos dé un clasificado a las Olimpiadas que no haya sido claro favorito. Y Bruno, de tu lado, pronóstico para este grupo. Yo creo que por el poco entrenamiento que han tenido las selecciones, como selecciones ya como esos 12 jugadores, por ahí no han logrado tener el rodaje que estamos acostumbrados a ver, pero Serbia está un paso arriba de todos y creo que sería demasiado sorpresivo que no se quede con el grupo. En esta no estoy de acuerdo con Raúl. Yo me voy a quedar igual por la parte de Bruno, también por algo, la experiencia que te da al final Serbia en los últimos minutos es
es un extra. Y creo que eso se vio mucho en el de Filipinas. De cierta manera te domina Filipinas mucho, te empieza a atacar, te encuentra errores que no, y de repente en los últimos minutos que necesitabas a tus estrellas, que en este caso haya sido Boba, ¡pum!, explota y se acabó y te destruye el juego, ¿no? Entonces creo que sí, eso le ayuda muchísimo a Serbia para decir, ¿saben qué? Sí, nos divertimos mucho, están apretados los juegos, pero de todas maneras vamos a ganar nosotros. Pues yo creo que nos quedan 2 días de disfrutar mucho de baloncesto, nos quedan sábado y domingo, nos queda, ya vayan pensando en el torneo olímpico cuando se sume Nigeria, cuando se sume España, cuando se sume Argentina, viene un torneazo, vayan echando un vistazo a los rosters, que pronto iremos analizando, y nos quedamos sin tiempo, si es que ampliamos programas hasta los 90 minutos y nos seguimos quedando cortos y con ganas de más, que somos así. A cambiar el uso horario, sobre todo para pensar en Tokio. Oye, sí, eso es importantísimo. Bueno, nos volvimos a quedar con Daniel. Gracias nuevamente por la invitación. Gracias, muchachos. Un placer para mí, en lo particular, compartir con el Team Cancha Latina. Estamos en sintonía en las redes sociales, RCerdeno en Instagram, @RJCerdeno en Twitter. Y no dejen, pero por nada del www.canchalatina.com, donde tienen absolutamente toda la información que usted busque. Ponga ahí en el buscador o haga la canchalatina.com y ahí lo tiene todo. Buenas tardes, estimados. Pura vitamina desde Caracas, Venezuela. Y chicos, nos despedimos hasta la próxima semana, programa número 37, y muy contento de mi parte por poder tener al Team Cancha Latina completo en un programa. Damos también las gracias a Leo Margo por el esfuerzo de la producción, por cuadrar ventana y que todo salga bonito al aire. Y para lo demás, lo que ha dicho Raúl, www.canchalatina.com, y cuídense, y como siempre digo, nos vemos el viernes que viene.